Nuestra aula mater de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. A nombre de la directora de esta facultad, la doctora Tania Aide Torres Chávez, quiero darles una cordial y cálida bienvenida para el desarrollo de este conversatorio que vamos a tener dentro de unos momentos en desarrollo y evolución. Se trata de descubrir las perspectivas de aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos. Está organizado por el doctor Carlos Antonio Acevedo Nieto, aquí presente, y participan como elementos de este conversatorio nuestros compañeros Montserrat Núñez Pacheco, Alexis Moreno Lica, Eva Itzel Álvarez Arriola y Areli Janet González Rivero. Esperemos que este conversatorio, dentro de esta conmemoración del 223 aniversario de la institución de los estudios del derecho en nuestro estado de Michoacán, han quedado patentes. Pues sin más, vamos a dar inicio a este conversatorio. Cedo la palabra al doctor Antonio Acevedo. Muchas gracias, con su permiso, maestro Patlán. Bien, efectivamente estamos el día de hoy para llevar a cabo aquí este conversatorio de estas perspectivas de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero desde una perspectiva estudiantil. Por eso es que están los compañeros de la materia de métodos alternos de solución de conflictos de la tercera sección apoyándonos con ello como tal. ¿Okay? Ahorita ya se los presentaron, entonces son los compañeros que nos van a apoyar. Todo esto, y queremos agradecer la posibilidad de poder realizar este conversatorio a las autoridades de la propia facultad, a la doctora Tania Aide Chávez Torres, también pues por facilitarnos todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo este conversatorio, y a las autoridades, a nuestro secretario también aquí académico de la facultad, por todas las facilidades que nos han brindado para poderlo llevar a cabo. Todo esto es en el marco del centésimo vigésimo tercer aniversario de la instauración de los estudios de Derecho en Michoacán. Seguimos todavía con estos festejos y por eso es que se está realizando este conversatorio. Sin más, vamos a comentarles rápidamente la dinámica. Por ahí vamos a tener el conversatorio después de cada bloque. Si alguien gusta participar con algún comentario que quiera realizar, lo podrá hacer. Solamente les pediré que seamos claros, concretos y concisos, porque vamos a tener aproximadamente una hora como máximo para realizar todo este evento que tenemos ahorita. ¿Estamos claros? Entonces, así más o menos va a funcionar este evento y esta dinámica que estamos llevando a cabo. Primero, la perspectiva inicial sería saber, pues obviamente, qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y aquí es donde yo voy a dar el uso de la voz a nuestros participantes para que nos empiecen a platicar acerca de esto. En un primer término, le voy a dar el uso de la voz a la compañera Montserrat. Muchas gracias. Bueno, haciéndolo un poco sencillo, ¿a qué nos referimos con mecanismos alternativos de solución de conflictos? Precisamente esto, es una alternativa para evitar, incluso a nosotros, si en algún momento tenemos algún problema, o evitarle a las personas que, en dado caso, en algún momento van a llegar a ser nuestros clientes, todo el desgaste que llega a implicar un proceso judicial, que bien sabemos es un desgaste emocional, psicológico, económico. Entonces, estas alternativas son para ayudar, además de minimizar estas cuestiones que ya les comentaba, también hacer un poquito más
fluido o el proceso y poder llegar a una solución que pueda llegar a ser benéfica para ambas partes y que ambas partes puedan estar de acuerdo y satisfechas con lo que se llegó a acordar entre ambos. Y bueno, los métodos y en sí el proceso de cada uno va a variar dependiendo de a qué nos refiramos, que ya vamos a estar tocando durante pues todo el conversatorio, pero por mencionarlos, los podemos referir a mediación, conciliación, justicia restaurativa, ¿no? Entonces, no sé quién de mis compañeros quiera empezar con estas cuestiones. Bueno, retomando un poco lo que les comentaba mi compañera Monse, estos nos van a servir para solucionar esa controversia, la cual nos lleva a presentarnos en ese centro. Existen diferentes, como los mencionaba, tenemos la mediación, la conciliación, el arbitraje. Estos se clasifican a su vez en adversariales y no adversariales. Por adversariales nos referimos a que a través de una tercera persona va ella a tomar la solución a la controversia, a diferencia de los no adversariales, que en estos serán las partes las que van a proporcionar a través de sus intereses esa solución para resolver su controversia. Como adversariales tenemos el arbitraje y como no adversariales están la mediación y la conciliación. Bien, es correcto. En ese punto creo que podemos empezar a identificar algo interesante. Alternativos, mecanismos alternativos. ¿Alternativos a qué? Que es la primera pregunta importante, ¿no? A la acostumbrada vía judicial. Esa es la primera cuestión importante que pudiéramos destacar aquí. Una forma distinta de poder encontrar una solución al problema que tenemos o que nos aqueja en ese momento. Y que obviamente esa solución surja de las partes, que al final de cuentas son los que realmente saben cuáles son sus intereses y necesidades. Muchas veces, acuérdense, un juez va a resolver en base a lo que dice la ley, a lo que aportan las personas como medios probatorios, y en base a eso emite una resolución que efectivamente, como bien decía Ariel en algún momento, en un arbitraje puede ser un laudo, obviamente que se emita, pero es en base a lo que están aportando obviamente las partes, o un juez en un juicio igual también, las pruebas que le están aportando, lo que cada quien está diciendo, lo que logra demostrar, es lo que de alguna otra manera va a hacer que se incline la balanza para emitir una resolución. En este caso, lo que se pretende con un mecanismo alternativo es que ambas partes puedan lograr ese ganar-ganar en la medida de lo posible, y que el desgaste que puedan tener físico, emocional, psicológico sea el menor en un momento determinado. Entonces, esa es parte de lo toral que pudiéramos nosotros encontrar o tener aquí. Bien, ahora le cedo el uso de la palabra a la compañera Itzel. Buenas tardes. Sí, como lo mencionaban mis compañeras, bueno, los famosísimos más, ¿no? ¿Qué son? Porque muchos todavía no nos queda claro qué son y de dónde nacen. Recordemos que uno de los derechos, de los principios, perdón, del derecho es la progresividad. Entonces, ¿a qué nos lleva los más? A revolucionar esa idea de que no nos podemos quedar con que todo es conflicto, un litigio y lo que nos lleva el resolverlo, ¿no? Los más nacen precisamente como esa nueva herramienta que tenemos, que conozcamos, que apliquemos para ese desgaste que, como ya mencionaba bien el profesor y mis compañeros, no nos lleve pues tanto tiempo. Si bien es cierto que nuestras autoridades hacen su trabajo, pero ¿por qué no ampliar otras herramientas que nos están mejorando como sociedad? Y a partir de aquí, cada uno de nuestros compañeros vamos a hablar de una rama en específico y lo vamos a ir relacionando. Hoy en día, en la actualidad y en una época muy cercana, muy reciente, es que se están tomando más en serio,
porque siempre fue como el MASC no sirve para nada, nada más es perder el tiempo, no vamos a llegar a ninguna cosa, es que va a ganar más uno, va a ganar más uno, va a ganar más otro, etcétera. Entonces esta idea que se tenía de los MASC ha ido cambiando a bien realmente de la sociedad jurídica hoy en día. Muchos problemas se resuelven y se busca que se resuelvan todavía más problemas por medio de estos métodos alternativos para realmente, como comentaba el profesor y mis compañeras, es un desgaste tanto físico, económico, de tiempo, mucho menos a lo que es un método adversarial judicial. Entonces, igual si quieren y si les ve bien a mis compañeras, podemos entrar por la materia de lo laboral, en lo cual a lo mejor se ve un poquito más lo que es los métodos alternos, con la antigua reforma y con la nueva reforma que realmente ya están más implementados como tal. En las juntas locales de conciliación y e igual en las juntas federales, hemos podido notar, si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de litigar, de practicar, etcétera, que realmente está muy viciado el concepto de arbitraje y de mediación en las juntas. Es lamentable, ya que muchos de estos problemas o problemáticas en materia laboral se podrían resolver realmente fácil y rápido, porque yo desde un punto de vista practiqué un tiempo en la Junta y ahora estoy de litigante, he visto muchas controversias que realmente no tienen un trasfondo tan largo y al tiempo que lleva la Junta se hacen larguísimos. Los tiempos de la Junta están muy exagerados en tiempo. Yo sé por qué, tienen mucho trabajo detrás, hay poco personal, hay muchas cosas que varían esto, pero si realmente se implementara como tal una mediación, una conciliación en el momento en el que se prevé, como lo es la primera audiencia, que es conciliación, demanda y excepciones, aquí se resolverían muchas, pero realmente en la Junta, al llegar al momento del desahogo de esta audiencia, lo que se pregunta es, ¿tienen alguna intención de conciliar? No, no hay ninguna, licenciado. Ok, continuamos con la audiencia. Entonces, en este problema es que realmente no se insiste, no hay una preparación. Y otro problema grande en este sentido es que las partes no asisten. Solamente asisten los licenciados que representan a las partes. Entonces, realmente para ellos, si se concilia o no, pues no hay mayor problema. Incluso se tiene la idea errónea de que entre más largo sea el proceso, más cobra un licenciado. Malamente, a lo mejor es una costumbre vieja que se ha venido llevando y que esperamos que los licenciados, tanto nuevos como ya un poco viejos, vayan perdiéndole el miedo y quizá la envidia, por así decirlo, a lo que son los MASC, para poder ir resolviendo más lo más pronto y más fácil este tipo de controversias. No sé si alguno de mis compañeros quiere platicar algo más. Solamente para ahondar un poquito, y lo que decía el compañero Alexis es correcto. Es de aplaudir en la actualidad, a partir de la reforma, que hablemos ahora ya de un área de especialistas en materia de conciliación. Creo que esto puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que antes se intentaba hacer era una mediación o conciliación por el personaje, secretario, secretaria, que normalmente estaba luego atendiéndonos ahí en la Junta, pero realmente no había un proceso como tal de una conciliación. Hay que recordar que quien debe de llevar a cabo un proceso de este tipo debe de ser un especialista. Entonces el especialista conoce acerca de esto. Hay una parte importantísima, por eso muchos hablamos de repente de métodos, y creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es un método, ¿no? Es ese orden que normalmente llevamos nosotros para poder realizar algo concatenado y demás a través de técnicas que empleamos para poderlo realizar. Entonces, muchas veces se hacía de manera empírica y esto es lo que no nos daba los resultados en las diferentes materias, en materia civil, ahora en materia familiar, que la separamos de lo civil, en materia laboral, etcétera. Teníamos estas malas experiencias. Y eso era bien común. Entonces, por eso es importante que ahora esta área especializada también de conciliación nos dé la oportunidad a nosotros de que realmente podamos dar una solución la más pertinente, sobre todo atendiendo también muchas veces a esas necesidades y a los derechos del propio trabajador, que es parte esencial ahora de la reforma que tenemos en materia laboral, que viene desde la Organización Internacional del Trabajo en un momento determinado, y todo lo que hemos podido nosotros llevar a cabo de la reforma
reforma constitucional y obviamente la propia reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creo que ahí tenemos un primer paso importante. Y recuerden algo, que aquí donde estamos es precisamente el semillero donde pueden empezar a surgir, a salir todos estos mediadores, todos estos conciliadores, independientemente, ahorita que lo van a comentar aquí los compañeros, de la trinchera donde estemos, sea en la propia fiscalía, sea en un juzgado civil, de lo familiar, en cuestión laboral. Aquí es donde nos empezamos a formar y aquí es donde nosotros podemos aplicarlos de la manera adecuada. ¿Ok? ¿Quién quiere? Bueno, como lo mencionaban, desde mi perspectiva en el derecho laboral, mencionando que hay una nueva reforma. Esta nueva reforma lo que pretende es que prevalezca la conciliación. Esto no quiere decir que en la antigua no existiera, simplemente que, pues como decía mi compañero Alexis, no se tomaba la suficiente importancia a esto y solamente era como preguntar, ¿hay posibilidad de acuerdo, de llegar a un convenio? Y ya, no, sí, y se continúa. Ahora, tienes que pasar por ella sí o sí. Esto quiere decir que al tener una controversia vas a acudir al centro y ahí te vas a ver obligado a pasar por una conciliación. Y llegues o no llegues a un acuerdo, pues te van a expedir una hoja en la que diga, pasaste por ello, ahora sí puedes continuar con el proceso. A mí me parecen muy importantes estos métodos, pues te evitas muchísimas cosas y estoy segura que si la mayoría de las personas conocieran de estos mecanismos, pues preferirían llegar a solucionar su problema mucho más rápido y evitarte la fatiga de estar yendo y que no se presentó la otra parte y tantas cosas. Entonces, yo creo que hace falta que todos estemos enterados de que existen, de lo que te van a ahorrar y de la utilidad que tienen para, pues, utilizarlos como verdaderamente son. Bueno, retomando un poquito lo que dice mi compañera Arely, hablamos de la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahora del Tribunal Laboral. Y nos queda la duda, ¿y qué pasa con todo eso que ya estaba, no? O sea, todo ese proceso. ¿Y qué va a pasar? ¿Y se le va a dar continuidad o qué va a pasar? Importante pregunta porque también es necesario, como ya lo mencionabas, Arely, la conciliación es uno de los principales pilares de la nueva reforma. Pero, ¿cómo le vamos a hacer para que sí se aplique, para que sí conozcamos cómo se lleva a cabo una conciliación? Y es importante conocerlo desde aquí, desde nuestra facultad, desde nuestros conflictos más pequeños, cómo resolverlo, cómo poder llegar a una mediación, a una conciliación, desde nuestras aulas, desde nuestros conflictos internos, para que conozcamos todo el proceso y cómo podemos evitarnos esos grandes desgastes, ¿no? Como ya lo mencionábamos. Y pues bueno, le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Para cambiar un poquito de materia y enlazar también con lo que decía mi compañera Arely, me parece importante mencionar que si bien ya dijimos que se ahorra un desgaste y todo esto, es importante también visibilizar que en la cultura en la que vivimos en México estamos muy acostumbrados a confrontarnos entre todos. Y esta parte de los mecanismos nos ayudan precisamente a bajarnos un poquito de todo esto. Creo que aporta bastante en un sentido social, en el hecho de que se abre la posibilidad al diálogo. Si bien ya lo mencionaba anteriormente que habrá algunos en donde la autoridad judicial tenga la obligación y la facultad de resolver, eso no quita que las partes puedan abrirse y darse la oportunidad del diálogo.
el aprender a dialogar nuestros conflictos, nuestros problemas, que creo que es algo que falta mucho en nuestra sociedad. Y si esto se empieza a aplicar, a mi parecer cambiaría bastante el cómo incluso se da toda la dinámica social a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ahora sí, bueno, no sé si respecto a esto quieran decir algo. Un comentario nada más ahí importante de lo que nos acaba de decir Montserrat. La forma que nosotros tenemos más idónea para resolver un conflicto es a través del diálogo, no hay otra. Esa es la realidad, el diálogo. Pero muchas veces la comunicación se rompe y ahí es donde tenemos un problema. Y ahí entra el trabajo del mediador o del conciliador, ser un puente de comunicación para que las personas puedan escucharse y al escucharse puedan entenderse y saber cuáles son los intereses y necesidades de una y de otra. Y así poder llegar a una solución que sea la más viable para ellas. Entonces, ese es el poder realmente del diálogo, ese es el poder de la mediación como tal. Aquí, de repente lo hemos comentado con sus compañeros de aquí de la propia optativa en clase sobre varios aspectos y me llamaba mucho la atención ahorita uno dice que con esto les voy a dar tela más de dónde cortar. Hablar de repente de mediación, de conciliación y justicia restaurativa para muchos es sinónimo y es lo mismo. Y hay que tener una distinción muy clara. Esta parte de la justicia restaurativa, más allá nada más de buscar una solución, busca involucrar a todos aquellos que se han visto implicados con una cierta cuestión de una conducta y que esa conducta ha afectado a varias personas. ¿Cómo las ha afectado a todas esas personas? Y lo que buscamos es que la persona que tuvo esta conducta se responsabilice respecto de ella, que pueda reparar el daño, pero también que puedan sanar todos los involucrados. Y eso, como lo señala el propio Howard Ser, es algo bien complicado en un momento determinado. Entonces, de repente, y lo hemos comentado aquí, que la fiscalía, nos hablan de mediación penal. ¿Cómo vamos a hablar de una mediación penal cuando hay una víctima y un ofensor? Para hablar de una mediación es porque estamos en un asunto de una mesa pareja, es decir, donde ambos han co-construido el conflicto. Y a veces puede ser que la víctima ni siquiera conozca al ofensor. Entonces, ¿cómo los vamos a tratar igual y cómo los vamos a poner en ese mismo estatus? Hablando aquí en algún momento de los principios que sí tendríamos en mediación, conciliación, imparcialidad, neutralidad y demás, cuando no están en ese mismo estatus. Hay un desequilibrio de poder. Entonces lo que tenemos que aplicar ahí es un proceso restaurativo en un momento determinado. Y la propia legislación, me refiero a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, da la opción para que lo pueda hacer en algún momento determinado el facilitador, como se le llama ahí. Entonces, no es nada más mediación, no es nada más conciliación. Un proceso restaurativo puede implicar un encuentro víctima-ofensor en algún momento determinado, una junta restaurativa, como así las llamamos nosotros aquí, que realmente vienen de las conferencias familiares que se ocupaban en Nueva Zelanda, ese es el antecedente, o círculos restaurativos, un círculo de daño, por ejemplo. Entonces, son las fórmulas que pudiéramos tener en un momento determinado. ¿Ok? Bien. ¿Quieren comentar algo ustedes acerca de esto? Adelante. Sí, por favor, Montserrat. precisamente, justamente quería llegar a lo que acaba de comentar el doctor. Se habló en un principio, lo comentaba mi compañero, que los métodos ahorita están muy viciados. Y sí, efectivamente, existe todo este vicio por cuestiones de que ya sabemos cómo se maneja la burocracia, ya sabemos cómo se manejan las instituciones erróneamente. Creo que ya ahorita dimos muchas ventajas de los métodos, pero también me parece importante que aprendamos a ser críticos, porque a nosotros en algún punto nos va a tocar la posibilidad de cambiar todo esto desde adentro. Entonces empecemos a ser críticos, empecemos a cuestionar qué tanto bien hace y qué tanto no la forma en la que se están manejando las cosas dentro de nuestras instituciones. Dicho esto, y como ya lo comentaba también el doctor, a mi parecer la flexibilidad que ofrecen los mecanismos sí nos dan una ventaja, pero también podemos, gracias a eso, caer en el error y de confundirnos con cómo se van a aplicar cada
cada método, cada mecanismo y en qué sentido, en qué materia y en qué momento. O sea, se tiende a generalizar mucho. Yo les puedo hablar acerca de lo que he tenido experiencia, que es materia penal, en este sentido que sí se me hace bastante delicado, incluso un poquito más que una materia laboral, no porque no sea importante o no porque en una materia laboral no se vaya a ver por la persona, sino porque simplemente hablar de materia penal es hablar de una cuestión muy amplia. Entonces no podemos generalizar ni poner al mismo nivel, por ejemplo, un robo a una tienda, a una violación a una persona, ¿no? Entonces, el estar poniendo en el mismo nivel este tipo de delitos que entran dentro de derecho penal y que están tipificados y todo esto, y que se quiera resolver todo de la misma forma y se quieran aplicar los métodos así parejo y de la misma manera, me parece que caemos en el error de… dentro de la Ley de Mecanismos de Resolución de Conflictos en materia penal, como ya lo comentaban también, se considera la mediación, la conciliación y lo que se llama junta restaurativa en dado caso o como alternativa en segundo plano de que pues estas anteriores no funcionen, vaya. Sin embargo, y a mi parecer, y si me permiten dar mi opinión como tal, verdaderamente sí creo que habría incluso hasta la oportunidad de armar ahí alguna reforma, porque si no puedes meter todo en un mismo cajón, no puedes sentar a una víctima hablando de quien sea, hombre, mujer, etcétera, con su ofensor. Es contraproducente, vaya, o sea, no puedes tú decirle a una persona, ¿sabes qué? Ven, vamos a arreglar el problema que tuviste con la persona que te golpeó y te dejó en el hospital casi muerto. ¿Qué van a arreglar? O sea, les aseguro que cualquiera en esa circunstancia va a decir, yo no lo quiero ver. O sea, ¿por qué le vería la cara? ¿Por qué tendría yo que arreglar un problema? Si de entrada yo no hice nada, si el problema no fue mío, si el que lo causé no fui yo, ¿por qué tendría que llegar a un acuerdo, a una solución? Que es lo que desgraciadamente se ha caído en el error de cometer, ¿no? Les puedo hablar yo de lo que ya comentaba el profe de la justicia restaurativa, creo que también es importante tocarlo. Howardson en su libro, el pequeño libro de la justicia restaurativa, sí marca puntos muy específicos que quiero rescatar, y el primero es que nos dice que la justicia restaurativa no es una mediación, que si bien se ha caído en el error de confundirlo porque se manejan de formas similares, porque se involucra a las partes que tienen que ver en el conflicto, pues no es una mediación, y llega a comentar respecto a esto que lo que les decía yo hace un momento, que muchas veces no es lo más óptimo que haya un encuentro entre víctima y ofensor. También hay que entender que esta justicia restaurativa no busca tampoco reducir la tasa delictiva, porque muchas veces, y lo he notado que sobre todo en materia penal, dicen mediación y conciliación y automáticamente piensan que no va a existir una sanción penal para el agresor, que no es así. O sea, incluso la ventaja de la justicia restaurativa es que posteriormente, ya que se pasó todo el proceso judicial, se puede optar por este método, precisamente para lo que ya se comentaba también, la sanación, porque eso también es bien importante y algo de lo que nadie habla. O sea, les aseguro también que a nadie de ustedes el hecho de que digan, ay, me golpearon y me pagó para yo poder costear lo de mi abogado y el psicólogo y los gastos médicos, y ya con eso. ¿Y quién les va a quitar los golpes? ¿Quién les va a quitar el trauma que sintieron? ¿Quién les va a quitar el miedo que muchas veces queda después de estas situaciones tan graves? Y la justicia restaurativa ayuda en este sentido, de poder sanar, y muchas veces, a mi parecer, sí es importante el perdón, pero siento que más que perdonar a la persona o al agresor que te hizo algo,
te puedas perdonar a ti o sanar tú o sanar con incluso hasta víctimas indirectas, ¿no? También quiero rescatar que la justicia restaurativa no va dirigida a delitos menores, así lo comenta él en su libro, por lo mismo, que la forma en la que se estructura y la forma y el proceso que se busca y los resultados que se buscan, pues no son muy prudentes y no son lo más adecuado tampoco para delitos pues, menores. Y vuelvo, que siento que es bien importante, no es sustituto, o sea, ningún método, hablando de ninguna materia, va a ser sustituto a la parte judicial. O sea, porque es un problema que se tiene que arreglar. Lo único que se busca aquí con los métodos es tratar de arreglarlos de una forma diferente. Pero eso no sustituye y no significa ni exime a que se vaya a cumplir conforme a la legislación. Hasta aquí no sé. Bien, nada más un comentario importantísimo. Efectivamente, lo que nos comentaba ahorita aquí Montserrat acerca del pequeño libro de la justicia restaurativa, que es un manual que tenemos que ver, conocer todos aquellos que estamos interesados en la misma temática de la justicia restaurativa y que es un pilar para todos. Efectivamente, sí nos dice que no es una mediación, es una cuestión que confundimos mucho, porque la mediación, la conciliación tiene técnicas y métodos propios. La justicia restaurativa tiene los suyos también, que son muy sui generis, muy particulares, para poder resolver una problemática, una situación. Entonces, en la práctica de repente empezamos a hacer ciertas mezcolanzas por ahí, esto es lo que no nos ayuda, porque a la mera hora todo lo que debemos llegar a un encuentro, como se decía ahorita, y no todo puede ser encuentro. Solamente les comento lo siguiente, porque esto aquí nos podría dar mucha tela donde cortar, la justicia restaurativa, pero hay procesos restaurativos que son parcialmente restaurativos, mayormente restaurativos y totalmente restaurativos. Entonces, no todo nos tiene que llevar a un encuentro. Efectivamente, como dice el propio Howard Ser, en algún momento puede ser que la víctima no esté preparada, pero podemos darle el acompañamiento, el seguimiento a la propia víctima, a la propia comunidad de la cual es parte de. Incluso en algún momento también se puede trabajar solamente con el ofensor y no solamente antes de que se esté terminando el proceso o durante el proceso. Incluso en materia penal, la ley de ejecución precisamente de sanciones en materia luego penal como tal, nos da la oportunidad de que esto se lleve en esa etapa todavía, que no es precisamente para obtener algún beneficio, porque muchos creen de que bueno, llego a esto y ya mañana salgo, o sea, no va por ahí. El asunto es que se dé una real reparación del daño en algún momento, pero hablamos ahorita del tema de la sanación también. Y quien debe de sanar es la persona, sí, pero recordemos algo, que de manera indirecta, no solamente hay una víctima y un ofensor. El ofensor tiene una familia, la víctima tiene una familia también. Y también, de alguna u otra manera, se consideran víctimas indirectas de lo sucedido. Y hay una comunidad también. Y ellos se tienen que reinsertar de alguna o de otra manera a la propia comunidad. Y muchas veces, a veces sin querer, podemos revictimizar a la víctima también, ¿ok? O estigmatizar a una persona. Yo se los decía, o se los digo luego a ellos en clase, aquí en México somos muy de, ahí va la mamá del ratero, ahí va, y no nada más se la lleva a él, sino ahí va la hermana del ratero, o sea, el estigma se lo lleva a todo el mundo. Entonces, esa es la parte interesante, sí reparar el daño, pero también una sanación que podamos tener para que esto realmente se pueda superar y en algún momento lograr la reinserción real de estas personas a la sociedad. Que eso es, creo, de lo más complejo que tenemos en esta temática. Y esto es un cambio totalmente cultural que nos exige para podernos adaptar y que esto realmente pueda ser algo palpable, funcional. Si no, nada más va a quedar ahí a la letra esta situación. Entonces, ese es un reto importante, el cambio de paradigma, el cambio de ideología que debemos de tener. Por último, antes de que ahorita continúe, recordemos algo. Sí estamos en una facultad de Derecho nosotros, pero estamos en una facultad que viene también de una institución importante, que es la propia Universidad Michoacana como tal, y nosotros tenemos un espíritu humanista y que al final de cuentas, con quien trabajamos nosotros, independientemente de la trinchera donde estemos, es con personas. Eso no se nos debe de olvidar en todo momento. ¿Ok? Bien. ¿Alguien quiere continuar?
Bueno, retomando un poquito lo que decía mi compañera Monse, lo que decía el doctor, la justicia es justicia independientemente de qué sea lo que se está resultando. A lo mejor no fueron las palabras como tal que usó mi compañera Monse, pero mucha gente está casada o tiene adoptada la idea de que no lo encarcelaron, no pagó tal cantidad, no esto, no lo otro, y piensan que al entrar a un método alternativo y al no tener cárcel, por ejemplo, al no tener, es que no pagó totalmente lo que debía, piensan que no fue justicia, que no fue justo, pero realmente la idea principal es exactamente esa, un ganar-ganar de los dos, y a lo mejor no tanto verlo como ganar-ganar, sino como un dar. Yo creo que la idea principal debería ser esta, sabes que yo estoy dando, yo me estoy abriendo a la solución, la otra persona de igual manera, yo me abro, estamos intentando dialogar, y esto a lo mejor también se busca en la materia penal, en el sentido de que, bueno, no somos psicólogos, somos licenciados en Derecho, pero somos empáticos, conocemos los sentimientos y las emociones que pueden tener las personas porque somos personas que viven en una sociedad y hasta cierto punto, a lo mejor, por ejemplo, en las juntas restaurativas o en la justicia restaurativa, no es tanto buscar que me sane el daño que me hizo, sino muchas veces es el sentimiento, el que me pida una disculpa, el saber por qué me escogió, por qué fui víctima, qué hice mal. Mucha gente que es víctima tiene la idea de que qué hice mal yo, qué problema o qué situación provoqué yo. O sea, realmente las personas que son víctimas, y más que nada en el área penal, siempre se quedan ahogadas en la idea de que ellos tuvieron la culpa de todo. Y lo que se busca en este sentido es que vayan sanando estas ideas, que puedan estar en la sociedad y en la calle como personas como nosotros, normal, sin el miedo, sin la idea de que si voy ahorita a atravesarme la calle me van a asaltar ahí enfrente porque vengo de blazer, porque vengo saliendo de la Facultad de Derecho, van a decir, mira, él va a traer carro, ahorita vamos a seguirlo. No hay que vivir con ese miedo, y mucha gente cuando vive esta situación, yo creo que es lo que le afecta. Ya no va a tener su vida igual, y al buscar este tipo de justicia alternativa es buscar que el victimario le dé una validez al sentimiento y se dé cuenta del daño que hizo, incluso viendo la opción de mejorar. Porque también, como decía el doctor, en algún momento estas personas van a salir, van a tener que reincidirse en la sociedad y van a tener que aprender a que lo que hicieron estuvo mal, que lo que hicieron no lo tienen que volver a hacer, y hasta cierto punto no lo van a entender hasta que vean el daño que le hicieron a cierta persona o a ciertas personas, a la familia. Todo lo que abarca un delito es realmente extenso, como comentaban, pues no solamente es a la persona que le comentan, sino todo un área de familiares y conocidos en la parte de atrás. Igual, compañera Itzel, pues, si gustas continuar. Sí, Alexis, bueno, el mensaje que nosotros les queremos transmitir como compañeros, como facultad, es que los conozcan, que los implementen, que se acerquen a nosotros, tienen la confianza con Monse, con Alexis, con Areli, perdón, y conmigo, con alguna situación que se presente aquí en la facultad, tengan la confianza, digo, no somos los grandes expertos, pero ya nos estamos relacionando mucho en la materia, estamos aconsejados de un buen profesor, de un excelente doctor que nos está ahí asesorando. Entonces, como mensaje les queremos decir que están los métodos alternativos de solución de controversias y que tenemos una clínica precisamente en la facultad, que lo tenemos ahí en el edificio Lisboa, en la parte de arriba. Entonces, yo los invito a que la conozcan, a que la situación que se presente aquí se pueda resolver por medio de la mediación antes de que llegue a un proceso pues más complicado, ¿no? Antes de que llegue por ahí al consejo o a alguna situación más complicada, ¿no? Los invitamos a que lo conozcan con todo gusto, y les doy la palabra a mi compañera Eli. Bueno, pues ya por último, como mencionaba mi compañera Ixel, pues que todos sepamos que existe una sala
de mediación que tiene las puertas abiertas para todos, y en el momento que se suscite algún problema entre ya sea compañero o con compañero, con un maestro, que claro se da y lo sabemos, entonces qué mejor que solucionarlo de esta forma, además que a los que se encuentren en el taller, en la optativa, o incluso que los que ya llevan la materia, pues les sirva de práctica, y además pues evitar eso de pasar por el consejo y hacerlo de una manera más ágil y menos desgastante. Es tanto. Efectivamente, tenemos esa opción de la sala de mediación. Para los que no saben luego dónde se ubica, en el otro anexo que tenemos de Lisboa, en la parte de arriba, de enfrente, está la sala de mediación. En el segundo piso tenemos ahí la sala de mediación. Si alguien en algún momento tiene algún conflicto, requiere por ahí que nosotros podamos intentar ayudarles, antes de llegar al protocolo que ya tenemos aquí para la solución de controversias, pues podamos hacerlo de una manera más amigable, ¿no? Muchas veces son situaciones menores, hasta con algún compañero, con alguna compañera, y antes de tener que agotar todas estas instancias, pues podemos hacerlo. Al final de cuentas, recuerden algo, vamos a seguir conviviendo, y muchas veces más, pueden ser años todavía aquí dentro de la propia facultad. Entonces, ¿por qué no intentar llevarnos de la mejor manera, ¿no? Y si nosotros podemos contribuir con ello, lo podemos hacer. Efectivamente, el conflicto puede ser con otro compañero, a lo mejor con algún maestro, con algún administrativo, lo que sea. Para eso estamos, para intentar ayudar a solucionar estos conflictos de la mejor forma y así poder colaborar, algo muy importante que se debe dar en todos lados, que es la parte de la cultura de la paz. Y nosotros tenemos que meternos en esa sinergia. Y entonces es bueno comenzar ¿desde dónde? Desde casa. Obviamente, para empezar a aplicar esto, nosotros somos los que podemos poner esta semilla para que la propia sociedad vaya cambiando. Todos somos parte de esta sociedad, ustedes al igual que yo somos parte de una familia y demás, y la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, podemos partir aquí y nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir con ello para poder, les digo, alcanzar este objetivo, que es esa cultura de la paz. Cedo el uso de la voz a Alexis para que nos dé alguna conclusión. Gracias. Bueno, para terminar y concluir, el tiempo se vio un poco corto. La verdad es que esta materia se da para verlo muy más ampliamente en diferentes ramas, en diferentes cuestiones. Para concluir ya, yo creo que estuvo muy bien lo que comentaba el profe, lo que comentaban mis compañeras. Y recordarles de nueva cuenta que la facultad adopta este tipo de mecanismos de solución alternativos. Sabemos, no sé aquí de qué grados estén presentes, pero sabemos que bueno, ya en los nuevos años que son semestrales van a contar con las materias, va a haber este tipo de clínicas también en algún punto de su formación, y bueno, más adelante, como decíamos, esta materia y este tipo de métodos está muy pensado actualmente, pero más a futuro todavía. Hay que implementarlo a futuro, hay que entender cómo funciona, ver realmente la solución que tienen y no estar con la idea errónea y antigua de que pues, realmente solamente es perder el tiempo, que no resuelve nada y que no hay que intentarlos. Y bueno, yo creo que por mi parte sería todo. No sé si alguna de las compañías quiera dar nada otra más conclusión. Un pequeño paréntesis de lo que dijo Alexis, correcto. En el cuarto semestre ahora, en el nuevo plan de estudios, se va a llevar la materia de introducción a los métodos alternos de solución de conflictos. Y ya lo que es noveno y décimo semestre en las clínicas, se va a llevar también, obviamente, una clínica para cada una de las materias. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, en la cuestión de civil, en cuestión penal, etcétera. O sea, vamos a tener esas opciones para que nosotros nos vayamos ya perfilando hacia esa área del derecho que vamos a elegir y de la cual pues prácticamente vamos a vivir de aquí en adelante. Esto de mi parte, cedo el uso de la voz a Montserrat de momento. Bueno, ya para no ser tan repetitiva y verdaderamente ir cerrando esto porque se nos hizo un poquito tarde, nada más agradecerles a todos en nombre de mis compañeras, mi compañero y el doctor. También agradecerle al doctor que nos dio la oportunidad de estar aquí en este conversatorio. Agradecerles a cada uno de ustedes por darse el tiempo de venir a escucharnos. Vuelvo a repetir lo que ya decían, estamos completamente a la orden para cualquier cosa que pudieran llegar a necesitar. Estaría genial que se dieran la oportunidad de probar, resolver cualquier situación que tengan a través de estos mecanismos. La verdad desconozco si nos queda algún tiempo para preguntas.
Entonces sería el momento para si alguna o alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o comentario, adelante. Bueno, como tal, he escuchado lo que han dialogado y es muy bueno el diálogo. Los mecanismos alternos, más que nada, como su misma pues título lo dice, mecanismos, y ustedes lo dijeron, son métodos alternos. ¿Por qué? Porque son alternos a una solución. Y pues como tal, los mecanismos alternos, un punto lo dio muy claro el compañero, en el cual esto no es como tal nuevo, no es nuevo, nada nuevo. Esto, la misma Constitución, en sus artículos 17, en las facultades de Congreso, en la 21ª, habla sobre lo que es como tal, mecanismos alternos de solución de controversias. Hablamos de una conciliación que se da dentro de la materia laboral, materia civil, familiar, pero también tocaron un punto muy importante porque estamos hablando de algo de la humanidad, entonces debemos tocar derechos humanos como tal dentro del sistema de mecanismos alternos, porque aunque la misma Constitución te diga, hay una ley nacional de mecanismos alternos de solución de controversias, no solo es una ley, habló muy claramente el doctor Acevedo, dijo, nosotros somos humanos, nosotros nos debemos conducir con humanidad. ¿Por qué? Porque al momento de que esté una víctima, un ofensor, entonces desde ese momento debemos saber aplicar los derechos humanos que se va restringiendo, porque tú no puedes llegar y así la persona que haya cometido el delito, tú no le puedes llegar y decir, oye, tú ya eres imputado. Claro que no, no hay vinculación o no hay una imputación que se le ha dado. Entonces hay que llevarlo como la misma ley lo dice, es un requerido y la parte invitada. ¿Por qué? Porque hay uno de los principios muy claves o muy fundamental de la ley de los mecanismos, que es la voluntariedad de las partes. Entonces todo esto se ve voluntario. Entonces si te invitan y te dicen, oye, va a haber una conciliación, vamos a ver un mecanismo, entonces quiero saber si tú tienes la voluntariedad de aceptarlo, y si no, pues nos seguimos, simplemente dime. ¿Por qué? Porque también estamos viendo características emocionales, porque no esto nada más es de la ley, sino simplemente también viene como que del fondo del problema o del conflicto que se haya dado dentro de la sociedad, porque también dentro de la justicia restaurativa, como lo hablaban, es cierto, hay que ver el tejido social, cómo vamos a reacomodar el tejido social de la afectación que hubo anteriormente del conflicto. Entonces yo digo que los mecanismos alternos pueden servir de manera muy eficiente para algún litigante, porque así dices, mira, yo voy a cobrar 98,000 pesos de un proceso que se va a dar por etapa intermedia, fase oral, todo el proceso que te vas a llevar, más sin embargo acá tú lo vas a hacer de manera, a lo mejor no lo vas a hacer tanto como que participación o ser representante, porque no te van a dejar. ¿Por qué? Porque esto es entre las partes, esto se va a solucionar entre las partes, más sin embargo tú puedes llegar como licenciado y decir, ¿sabes qué? Esta cláusula, estos fundamentos son adecuados, esto se basa en la ley, y es donde tú vas a entrar o vas a decir, pues yo como abogado tengo las nociones de saber cómo te puede dar a tu beneficio como víctima. Hay un punto muy importante y también yo siento que sería hasta un buen tema de tesis cuando se habla de, no sé, un delito culposo, cuando atropellan a una persona, la matan, y tú dices, hay mucha gente que dice, mi familiar no tiene valor y mi familiar no cuesta nada, pero hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Mi familiar cuesta 1 millón y cuesta más que eso. Entonces, ¿qué valor le vamos a dar a la vida? En realidad un facilitador, una persona con experiencia, una persona con la capacidad de llevar una facilitación o una mediación, que es cuando las personas hablan, pero para eso entra el facilitador y dice, a ver, ya recuperamos esto, jalamos de esto de las dos partes y yo te doy una propuesta. Más sin embargo la conciliación, pues como tal, es entre ellos, entre la base, y entonces dices, la vida en realidad tendrá un valor como tal, pero pues yo lo dejo como así. Simplemente digo que los mecanismos alternos de solución de controversias son una manera que nos puede llevar a futuro para litigar, para hacer hasta propios despachos, ya no jurídicos, sino de conciliación. Pues eso sería todo por mi parte. Brevemente, en su experiencia ahí en la clínica de MASC, ¿ya han tenido algún caso de aquí de estudiantes o de maestros que busquen solucionar un conflicto a través de estos mecanismos de la facultad? Interesante pregunta. La sala se inauguró justo
casi cuando estábamos ahí en la cuestión luego de la pandemia. Entonces eso nos ha impedido un poquito la parte de la difusión y demás. De hecho, como ustedes se dieron cuenta, la anterior generación, el anterior año lo tuvimos en línea. Entonces obviamente no pudimos o no hemos podido hacer estas prácticas hasta ahora que ya nos estamos reincorporando más o menos de nuevo, es que estamos dándole difusión precisamente para que de aquí en adelante la estemos ocupando. Ahí está la sala. El asunto es darle el uso pertinente como tal. Pero eso fue lo lamentable que nos tocó justo en época de la pandemia como tal la inauguración, pero era necesario hacerlo. De hecho, les puedo decir que en el Bajío como universidad pública fuimos los primeros en contar con una sala. Entonces esa parte es importante. Y es algo, creo, un tema pues de orgullo y que debemos nosotros de difundirlo porque estamos también participando ahora, como bien se decía, con esta otra forma, esta otra alternativa de solucionar los conflictos y entonces podemos colaborar aquí y la intención es que más adelante podamos colaborar también con la propia sociedad, ayudándoles a lo mejor con unos asuntos como cuestiones vecinales y demás y todo esto para prestar como este servicio social. Pero primero debemos de empezar en casa, que esa es la parte interesante. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan? Yelitza, adelante. Bueno, a mí me gustaría primero agradecerles que nos hagan del conocimiento de los medios alternos a nosotros, ya que creo que inclusive como abogados no los llegamos a conocer y no llegamos a caer en noción de la relevancia que tienen los medios alternos, más a estas nuevas generaciones de abogados, que la verdad los tendríamos que tener súper presentes, además de saber cuántos medios existen, cómo se pueden utilizar, cuál es el proceso. Y bueno, inclusive nosotros como abogados recomendarlos a los clientes que tengamos, porque es verdad que les ahorramos un gran sufrimiento y una vía muy tardada cuando quieren hacer todo el proceso como tal. Y por último me gustaría preguntarles, en dado caso de que bueno se suscitara un conflicto entre algunos alumnos o algo por el estilo, si quisiéramos hacer uso de dicha sala, ¿cómo nos tendríamos que acercar? ¿Nada más tendríamos que ir al edificio? No sé, me gustaría saber el proceso. Interesante pregunta, Yelitza. Aquí tu servidor es el encargado de la sala. Entonces, ahí vamos a llevar alguna bitácora precisamente para que nosotros, de acuerdo a sus tiempos, que normalmente, hablando hace ratito de los principios, ya no nos da aquí el tiempo, pero uno de los principios es la flexibilidad que podemos tener. Entonces, ponernos de acuerdo, a lo mejor tú tienes una hora disponible, tal día y demás, también con la otra persona que efectivamente normalmente luego se llama el que solicita y la parte complementaria, le podemos llamar así, ¿no? El solicitante y la parte complementaria, comúnmente así les llamamos luego en la cuestión de mediación. Entonces sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo para que para ambas partes pues fuera una cuestión no complicada del día, del horario y demás, y podamos llevar a cabo la sesión de mediación. Se pueden acercar conmigo, se pueden acercar con sus compañeros, los que están aquí ahorita o cualquiera de los que estamos dentro de la propia optativa, en la sección 3 de métodos alternos de solución de conflictos, se pueden acercar. Así es de que eso no hay ningún problema. A veces hay más confianza con los compañeros porque son pares, obviamente, entonces no pasa nada, con ellos se pueden acercar y vemos por ahí que nosotros podamos, digamos, agendar alguna sesión de mediación y con mucho gusto podemos ayudar y colaborar con esto. Para eso, insisto, tenemos la sala y veremos cuál será, como decíamos hace rato también, el mecanismo más adecuado también para poderlos ayudar e implementarlo en ese momento. Entonces, así estaría la situación, Yelitza. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario que tengan? Muy buenas tardes. Mi pregunta es muy concisa. ¿Estos mecanismos alternativos de solución de conflictos es exclusivo de la carrera de Derecho o hay otras disciplinas que puedan complementar estos mecanismos? Interesante pregunta. Esto es multidisciplinario, eso hay que decirlo. Incluso los que de repente se cierran y creen que nada más debemos de ser los abogados, no. En la cuestión de derecho lo hemos metido así porque dice, es que tiene que ser especialista en la materia del derecho, que va a estar más, obviamente, como mediador. Yo les voy a decir algo, al menos en mi experiencia particular. Hay muy buenos mediadores, comunicólogos, psicólogos, incluso los mis maestros, es
oceanólogo, o sea, imagínense ustedes, y es un excelente mediador. Entonces, yo siempre les digo aquí a mis alumnos lo siguiente: el mediador 50% nace y 50% se hace. Entonces, esto tenemos que verlo, y para eso incluso hasta cuando uno va a entrar, por ejemplo, al propio Poder Judicial y demás, hay etapas donde se van detectando perfiles, y eso es lo idóneo para ver si la persona es la adecuada precisamente para fungir como mediador. El hecho de que no podamos nosotros fungir como mediadores por el perfil, no significa que ya estamos ahora sí que fritos y ya no podemos, no, o sea, nos podemos dedicar a otra área del derecho que es importante, ser juzgadores, secretarios, etcétera, no lo sé, pero no es exclusivo, eso hay que decirlo. Pero normalmente aquí, por la cuestión de la costumbre, pues muchas veces es que tiene que ser especialista en esta área del derecho, pero no forzosamente es así, ¿ok? ¿Qué tal? Un comentario y una duda. Primero, como comentario, felicitarlos por el trabajo. Justo estaba viendo que el Instituto Carbonell había mencionado, tenía una entrevista y un debate de lo mismo. Y pues es un tema muy reciente y necesario, porque como mencionaron ya, en México necesitamos reducir el número de litigios y no extenderlos como es la práctica habitual. Como pregunta y algo que habíamos debatido en el salón con la maestra de fiscal, ¿cuáles serían los métodos alternativos en materia fiscal? Muy bien, interesante la pregunta. Ahorita, como vieron, estamos aquí en esto porque precisamente la compañera Areli nos comentaba eso en clase. Recordemos algo importantísimo: los propios mecanismos alternativos, la mediación, la conciliación, incluso la justicia restaurativa, muchas veces creen que la justicia restaurativa es exclusiva de la materia penal, y escuchan justicia restaurativa y penal. La justicia restaurativa, según el propio Howard Zinn en sus experiencias, se puede aplicar hasta en la familia. Esa es una cuestión bien interesante. En los centros de trabajo, en los centros educativos, etcétera, hay círculos hasta de aprendizaje, de enseñanza. Incluso hay maestros en otras partes del mundo, Nueva Zelanda, que los aplican para dar sus clases. Yo aquí en algún momento con los compañeros he tenido oportunidad de aplicar algún círculo de paz con ellos, y entonces también lo podemos hacer como un círculo de enseñanza, teniendo este tipo de diálogos, y hay una retroalimentación bien interesante. Contesto en particular esto: obviamente para la materia fiscal se podrían aplicar en algún momento. Tenemos un claro ejemplo en materia fiscal: la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, aplica luego esta propia cuestión de la mediación o de la conciliación en un momento determinado. ¿Por qué no aplicarlos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un momento? Y decirles, si esto ha funcionado, por ejemplo ahorita, que digamos de lo novedoso que tenemos, un área especializada en conciliación en materia laboral, ¿por qué no igual en el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? Podría ser, ¿no? O sea, digámoslo, acuérdense, insisto, y siempre se los digo a ellos también, una máxima del derecho es todo lo que no está prohibido está permitido, y si esto nos puede ayudar en algún momento a solucionar el conflicto, la situación, y sobre todo de una manera pues lo más amigable, pues ¿por qué no aplicarlo? Entonces, se podría hacer. Y hablaban hace rato aquí de propuestas para temas de tesis, ahí tenemos otra propuesta, un tema interesante. ¿Por qué no hacerlo? Se puede hacer, claro que sí. Insisto, si en la PRODECON se aplica, aquí también podremos hacerlo en un momento determinado. ¿Ok? Bien. Pues muy bien, me queda mucho de agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que han estado aquí estoicamente, pero de una manera muy comprometida con su propio proceso de crecimiento, de aunar más elementos para poderlos integrar en la formación de su propia persona. Han estado aquí participando y escuchando de este intercambio de ideas, de acciones, de propuestas, de cómo el derecho se adecúa, se adapta y responde a las necesidades más fuertes de nosotros como personas. A nombre de la directora de esta nuestra amada facultad, yo les agradezco encarecidamente el que hayan estado ustedes aquí. Quiero ponderar mi agradecimiento hacia estas alumnas ponentes que, guiadas
por el doctor Antonio Acevedo, grandioso, magnífico, que nos ha dado esta oportunidad de enriquecernos con su particular gusto de cómo ofrecer el valor y la riqueza del derecho, nos ha nutrido de lo que él quiere exponer para que sea una forma de vida en el sentido de que el derecho subsista. Para ello, me voy a permitir generar un agradecimiento que nos ha brindado la directora para las y el ponente que el día de hoy han estado aquí en este encuentro con nosotros en este patio central de nuestra alma mater de la facultad. Dice lo siguiente, y esto es válido para cada uno de los que se otorga esta constancia. Leo textualmente. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Otorga la presente constancia a la ciudadana Montserrat Núñez Pacheco por su participación como ponente en el conversatorio Perspectivas de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro de las actividades del 223 aniversario de la instauración de los estudios de Derecho en Michoacán. Morelia, Michoacán, a 11 de mayo de 2022. Firma al calce la doctora Tania Aide Torres Chávez, directora. Hago el mismo reconocimiento con las mismísimas palabras y leyenda para nuestro compañero Alexis Moreno Lica. Dicen en latín, idem, para la señorita compañera nuestra, Eva Itzel Álvarez Arriola. Lo mismo para nuestra compañera, la ciudadana Areli Janet González Rivero. Y con un gusto para mí privilegiado en este momento de reconocimiento, más allá del documento que atestigua, es la amistad con la que yo me congratulo de participar con el doctor Antonio. Lo mismo entonces para nuestro queridísimo doctor Carlos Antonio Acevedo Nieto. Quiero terminar con estas palabras, compañeros. No quiero dejarlo en el tintero de mi mente. Necesitamos descubrir la riqueza de un filósofo y recogiendo las ideas de unos y otros, el hilo que conduce precisamente la calidad del persuasivo derecho es la capacidad argumentativa. El filósofo Manuel Atienza nos genera precisamente lo plausible para unir la diversidad de los campos de la vida humana, para ensalzarlos en la cuna práctica de lo que es el derecho. ¡Que viva el derecho! Pues muy bien, muchas felicidades, muchas gracias, un cálido aplauso.